elegir el alfa, el que te guste. Ahora vamos a ver la relación que hay, cómo influye eso. Pero vos podés elegir el alfa de 5, por ejemplo, 5%. Vos elegís la Claro, cobertura. Claro, a ver, obviamente a mí me gustaría tener una cobertura del 100%, no equivocarme nunca. Pero lo que va a sí, pasar es que en ese caso te va a quedar, si querés podés rehacer los cálculos y ver, en ese caso te va a quedar un intervalo entre menos y más infinito. Por ejemplo, si hiciera eso para el caso de la proporción, podría decir, estimo que la proporción de gente que tiene licencia para conducir en La Plata está entre 0 y 100% con un 100% de confianza. ¿Te sirve de algo decir eso? Y no, porque sí, obviamente que la proporción va a estar entre el 0 y el 100. Entonces vos, para poder decir algo útil, tenés que aceptar una cierta probabilidad de error. claro, Ah, perfecto. O también te diría, el peso verdadero de esta virome está entre menos infinito kilos y más infinito o gramos con un 100% de confianza. Tampoco te va a servir de nada. En cambio, claro, si vos aceptás decir, en lugar del 100, aceptás el 95 o el 99, te puedo llegar a decir, bueno, esto está entre 86 gramos y 115, con un 95% de confianza. claro, perfecto, profe. Muy bien, ¿no? Pero es muy buena observación, muy buena observación. Entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos acá, déjenme, acá, estábamos acá. Acá. Estábamos acá. Entonces acá voy a escribir. Esto lo voy a escribir como dije, como me gustaba a mí, como esto va a ser la probabilidad de que el intervalo x barra menos 1,96 sigma sobre raíz de n x barra más 1,96 sigma sobre raíz de n contenga a mu es igual a 0,95. Es difícil escribir ahí, ¿no? Entonces, acá se ve que esto, vamos a cambiarle porque si no se ve nada, esto es mi intervalo, que es aleatorio, porque va a variar de muestra en muestra. Esta es una constante desconocida, y sé que los intervalos así construidos van a tener una probabilidad de decir la verdad del 95%. Entonces vamos a llamar a este intervalo, este argumento que está acá, un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional. Para la media poblacional. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Observar. Observar dos cosas. Observar dos cosas. Espérense que a ver si puedo. Porque esto... ¿cómo voy a hacer? Déjenme, ¿sí? Si puedo. Bien, bien, bien. Acá está. Observación. 1. ¿Cuál es el centro del intervalo? El promedio entre el límite inferior y el límite superior. El centro del intervalo es
X barra la media muestral. Y 2. ¿Cuál es la amplitud del intervalo? Que sería el límite superior menos el límite inferior. La amplitud es 2 veces, en nuestro caso, 1,96 sigma sobre raíz de n. ¿Está bien? Eso va a ser la amplitud del intervalo. Ok, perfecto. Muy bien. A esta semiamplitud del intervalo se le llama margen de error. Margen de error. Y el centro es X barra. Esto es una propiedad bastante general de intervalos. Muchas veces un intervalo de confianza genérico para un intervalo, para un parámetro cualquiera, va a tomar la forma tita, estimador puntual, más menos margen de error. Muchos parámetros terminan teniendo esta fórmula. Hay otras maneras de construir intervalo de confianza, pero nosotros vamos a usar en este curso esta. Profe, Entonces, sí. tengo una duda. Si vos tomás una muestra, ¿cómo sabés que no pertenece a ese 5% que no contiene el parámetro? Muy buena pregunta. No lo vas a saber nunca. Te la vas a tener que jugar. Vos lo que vas a decir es que lo construiste con un método que contiene la verdad en el 95% de los casos. Bien. Por ejemplo, miren las encuestas presidenciales, por ejemplo. Bueno, se equivocan por también otras cuestiones, ¿no? Pero incluso una encuesta bien hecha, bien realizada, tiene un margen de error. Es decir, alguna vez va a dar ganador al perdedor o viceversa. Bien. Pero se la tienen que jugar. ¿Entendés? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Entonces, espérense, ¿en qué estaba? Entonces tengo que muchas veces el centro de mi intervalo es el estimador puntual y la amplitud es 2 veces el margen de error, que corresponde a límite superior menos límite inferior. Entonces ahora, vamos a ver, ¿de qué depende la amplitud del intervalo de confianza o el margen de error? En esta fórmula se ve. Va a depender de varias cosas. Por un lado, y en forma bastante obvia, depende del tamaño muestral. Cuanto mayor es mi tamaño muestral, mi número de observaciones, menor va a ser el margen de error, o sea, más cercano del centro voy a estar, menos incertidumbre voy a tener. Eso es intuitivo. Mi margen de error también depende de la varianza poblacional o la dispersión poblacional. En este caso, ¿qué representaría eso? Va a depender también de la precisión de la balanza que use para hacer las mediciones del peso de la virome. Y también, en tercer lugar, la amplitud o el margen de error depende de qué confianza elegí. De ahí es que es importante elegir la confianza. Porque si yo quiero un 95% de confianza, uso acá el valor 1,96. Si yo me conformara con un... A ver, ¿cómo es esto? Sí. Si yo me conformara con un... Pueden ustedes hacer el cálculo, lo dejo de tarea. Si yo me conformara con un 90% de confianza, usaría el valor 1,645. Lo saco de una tabla normal también. Es decir, que acepto menos confianza
para tener intervalos más estrechos. Y si quisiera una confianza mayor, voy a necesitar el valor 99, creo que era 2,4 y algo. Es decir, hay una relación inversa entre amplitud del intervalo y nivel de confianza. Porque si no, obviamente a mí me gustaría una amplitud 0 y una confianza 100. ¿Está bien? Me encantaría poder decir la proporción de gente con licencia está entre el 30 y el 30, o sea, ese 30, con confianza 100%. Eso es imposible. Capaz puedo decir, está entre el 28 y el 32 con confianza 95, o puedo quizá decir, está entre el 29 y el 31 con confianza 90, o variantes intermedias. Pero la relación entre uno y otro con un tamaño de muestra fijo es inversa. ¿Van entendiendo? Todo eso se ve de la fórmula. Vayan preguntándome, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una manera de aumentar? ¿Cuál sería la pregunta general, por ejemplo? ¿Cuál sería la única manera de aumentar simultáneamente la confianza y disminuir la amplitud de un intervalo? Pregunta de examen. ¿Cuál es la única manera de disminuir la amplitud y aumentar la confianza a la vez? Tomando una muestra mayor. Exactamente, aumentando el tamaño muestral. Muy bien. Muy bien. Bueno. A ver si puedo. A ver si puedo. Bueno, acá están todos los detalles que vamos a hacer para que lo lean. Vamos a ver el ejemplo. ¿Está bien? Dice, un ingeniero civil analiza la resistencia a la compresión del concreto. La resistencia está distribuida aproximadamente de manera normal, con una varianza de 1000 PSI al cuadrado. ¿Qué es PSI? Bien, sabe. Lo he visto varias veces esa unidad de medida, pero no sé. ¿Alguien que haga materiales? Bueno, no sé qué será PSI. Si no me equivoco, es libra por unidad. pulgada cuadrada. ¿Cómo? Si no me equivoco, es libra por pulgada cuadrada. Pound per square inch. Eso significa PSI. Pound per square inch. Sí, lo acabé de googlear, es lo que dice el Facu. Quiere decir que, por ejemplo, que tomo una pulgada al cuadrado y veo cómo una libra lo deforma. Bueno, googleemos, está bien, creámoslo. Tiene razón, tiene sentido, porque me estoy preguntando cuántas libras se necesitan para deformar cada pulgada al cuadrado. Bueno, pero bueno, tiene una resistencia medida en esa unidad. Se toma una muestra aleatoria de tamaño 12 y se tiene que para esa muestra, y eso va a depender de muestra en muestra, para esa muestra en particular dio que el promedio de esas 12 mediciones es igual a 3250. Entonces dice, punto A, construya un intervalo del 95% de confianza. Bueno, ahora que desarrollamos y tenemos la fórmula y tenemos todo, lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula. Entonces, ¿cómo sustituimos? Bueno, X barra 3250.
Luego, sigma sobre raíz de n. Sigma va a ser raíz de 1000, porque esta es la varianza, no el desvío típico. Error muy común, anoten. Acá lo que va es sigma, no sigma cuadrado. Y en raíz de n era raíz de 12. Luego, lo que me falta es reemplazar por este z sub alfa sobre 2. Es decir, ese es el cuantil de una normal para el valor alfa que elegí. Donde acá, como me dicen que 95%, esto quiere decir que para el punto A, alfa es 0,05. Entonces, el z que yo voy a buscar es el z de... eso, ahora voy a aclarar eso. El z de 0,025. ¿Está bien? Que sabemos por simetría de la normal que menos z de 0,025 es z de 1,1 menos esto. O sea, esto es z 0,975. Ese es el valor que voy a buscar. Es decir, que si yo voy al cuerpo principal de la tabla y busco 0,975, pero ¿está bien esto? Fíjense, ¿estoy haciendo bien? Sí, sí, ¿no? Enrique, ellos tienen la tabla de valores críticos. Bueno, ahora hablamos sobre ese tema, ¿sí? Pero no la necesitaría, pero si la tengo, eso va a ser igual 1,9006. De ahí es que sale este 1,96. Y ya reemplacé todo en la fórmula, y ahora lo que obtuve es el intervalo de confianza. Entonces, una vez que tengo esos valores, ¿qué es lo que voy a decir en palabras? Voy a decir, estimo que la resistencia a la compresión del concreto, de ese fabricante o de ese tipo de concreto, está entre 3232,10773 y 3267,89227 PSI, con una confianza del 95%. ¿Van entendiendo? Bueno, esa es la parte mecánica y cómo se hace. Ahora le pregunto, ¿verdadero o falso? Justifique. Escuchar bien la siguiente afirmación. Si quieren, anótenla mientras hablo para pensarla bien tranquilamente. Afirmación, 2 puntos. La probabilidad de que la verdadera resistencia a la compresión de ese tipo de concreto esté entre 3232,10773 y 3267,89227 PSI es del 95%. ¿Verdadero o falso? Justifique. Tómense un minuto para pensar y responderme. A ver si acá tengo. Porque si no, no puedo ver. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Verdadero o falso? Justifique. Afirmación. La probabilidad de que la verdadera resistencia a la compresión de ese tipo de concreto
esté entre 3.232,10773 y 3.267,89227 PSI, es del 95%. ¿Verdadero o falso? Explique o justifique. El primero que tenga una respuesta, diga. Enrique, puede ser que sea falsa porque depende de la muestra que yo tengo acá. Sí, exactamente. La respuesta es falso. ¿Por qué es falso? Porque, volvamos al gráfico anterior, ¿sí? Yo acá tuve un método para construir un intervalo, saqué una muestra y construí el intervalo. Yo nunca voy a saber si mi intervalo que construí acá va a ser uno de los buenos o uno de los falsos. Yo lo que sé es que el método que usé para construirlo, nunca voy a saber si se trata de este o si se trata, por ejemplo, de cualquiera, de este. Lo que sé es que el método que usé para construirlo me va a decir la verdad en el 95% de las veces. Pero una vez que lo hice y ya fijé la muestra, estoy en uno o en otro caso y nunca voy a saber cuál es. Ahí está. Entonces, la respuesta oficial a la pregunta es falso, porque la confiabilidad se refiere al método y no a un intervalo específico con valores ya calculados. Muy bien. ¿Van entendiendo? Es bastante conceptual, así que vamos a hacer lo siguiente. A ver. Bueno, acá está, esto está. Vamos a hacer lo siguiente. Prefiero que lean para continuar el viernes, para que estén todos bien en tema y hagan el primer par de ejercicios. Profe, Perfecto, profe. A ver, esperen, ¿sí? sí, una pregunta. ¿Se sabe alguna fecha ya que pueda llegar a ser el parcial? ¿Se estima alguna? Mirá, no, pero... Mirá, ¿sabés qué es lo que va a terminar pasando? Porque depende de las demás comisiones. La primera fecha, ¿está bien? Estimale que va a ser el 15 de julio. Y el resto va a quedar para agosto, seguramente. La segunda fecha y el flotante. Uy, ¿Por qué? Perfecto. Listo, gracias. Y estamos a... ¿Qué día es hoy? ¿22? ¿23? No, ¿qué día es hoy? 22. Estamos a 22 y faltan dar todo intervalo, falta dar tests y regresión. O sea, vamos a llegar para la primera fecha, calculen el 15 de julio. Pero segunda Profe. fecha importante en agosto. Sí. ¿el horario sería el mismo que tuvimos el examen pasado? No lo sé, eso no lo determino yo, lo determina el Departamento de Ciencias Básicas. Si puedo, este me parece un buen horario. Sí, pasa Pero porque dependo... los que estamos en la comisión G27 de Física 2 rendimos también el miércoles 15, por eso. Y creo que va a ser en ese rango horario también. Bueno, por eso. No nos preocupemos de esos detalles, porque el 15 lo dije ahora al aire para decir algo, para darles una idea de, puede ser 15, 14, 16, 17, Ah, y el claro. horario puede ser al mediodía, puede ser a las 9, puede ser a las 4 de la tarde. Todo eso lo va a decidir exactamente el Departamento de Ciencias Básicas, que se ocupa de que no haya superposiciones. Ah, perfecto. Lo único que quería darles es una idea de más o menos cuándo pueden esperar, más o menos, con un margen de error, de en qué día puede caer el primer examen. Listo, perfecto.
Bárbaro. ¿Sí? A ver, ¿quién más? Entonces, bueno, el plan es así. Miren. Quiero que lean y se pongan en tema. Lo que tenemos que dar primero es algo bastante mecánico, que es el caso de intervalo de confianza con una varianza desconocida. El caso que yo les expliqué recién, pudimos usar esta fórmula porque conocíamos la precisión de la balanza. ¿Qué pasa si no la conocemos? O si estoy haciendo un muestreo general, donde la varianza también va a ser desconocida. Para eso vamos a necesitar hacer intervalos en base a algo que se llama la distribución T de Student. Si quieren lo pueden ir leyendo. La mecánica es muy similar, pero cambia la distribución, que la voy a presentar la clase que viene. Nos queda ver eso. Y después vamos a ver cómo construir intervalos de confianza para una proporción, el ejemplo que les di de las licencias de conducir, y de ahí vamos a sacar ideas para la determinación del tamaño muestral. Si quieren ir adelantándose, me parecería muy bien, pero de eso es lo que voy a hablar la clase que viene. A ver si alguien quiere comentar. Perfecto, preguntar. profe. Melissa, Agus. No, yo nada, no soy Meli, pero ya pueden arrancar. Bueno. Bárbaro. Creo que Entonces, Meli da práctica ahora. bueno. A ustedes les queda, si pueden explicar rapidito lo de invarianza. Listo. Y introducir este tema y seguimos el viernes. Listo, buenísimo. Dale, muchas gracias a todos. Nos vemos, Enrique.